Hola, hola, hola a todos mis queridos y fantásticos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo por mi parte estoy aquí vibrando de emoción, porque tenemos un tema que de verdad va a hacer que se nos caiga el pelo. Y es que... ¿Están listos? Prepárense porque la bomba está por explotar. Hoy, mi gente, vamos a sumergirnos en un notición que sacudió el mundo del espectáculo, un bombazo que dejó a todos con la boca abierta. Y sí, como leyeron en el título, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan la fecha? 16 de septiembre de 2025. Ese día, el universo de las noticias de celebridades tembló. ¿Por qué? Porque la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. Antes de que sigamos adelante y porque sé que ustedes, mis tesoros, aman estar al día con todo lo que pasa en este mundillo, les hago una petición: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo chismecito, porque aquí, mi amor, no nos guardamos nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el plato fuerte. El 16 de septiembre de 2025. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, para entender el impacto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su increíble talento, su belleza impactante y sobre todo por su romance. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, una telenovela turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Imagínense la química que había entre ellos en la pantalla. Eran Eda y Serkan, dos personajes con una historia de amor llena de altibajos, de momentos dulces y de dramones que nos tenían al borde del asiento. Y por supuesto esa química, esa magia, se trasladó a la vida real. La noticia de su noviazgo fue una locura. Los fans, los medios, todo el mundo estaba obsesionado con Hande y Kerem. Los paparazzi los perseguían a todas partes, las revistas de espectáculos no dejaban de sacar fotos de ellos juntos, y las redes sociales explotaban cada vez que subían una foto o un vídeo. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que parecía que iba a durar para siempre. Pero como en toda buena historia, la vida real es un poco más complicada que un cuento de hadas. Hubo rumores, hubo especulaciones, hubo crisis. Y en medio de todo esto, el 16 de septiembre de 2025, la noticia cayó como un balde de agua fría: Hande y Kerem habían terminado su relación. Imagínense la conmoción. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags como #Hande Kerem y #Eda Serkan Forever se volvieron tendencia mundial. Los fans devastados expresaban su tristeza, su incredulidad, y por supuesto, no faltaron las teorías sobre lo que había sucedido. ¿Quién había roto? ¿Por qué? ¿Había un tercero en discordia? El misterio estaba servido. En ese momento las fuentes cercanas a la pareja, en su mayoría, no daban detalles concretos. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática. Pero claro, eso no era suficiente para saciar la sed de chisme de los fans. Empezaron las especulaciones, las conjeturas, las teorías más locas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de conjeturas, analizando cada publicación, cada me gusta, cada gesto. Todo se interpretaba, se diseccionaba, se convertía en un indicio de algo, de cualquier cosa. Algunos aseguraban que la distancia había sido un factor determinante. Ambos tenían proyectos laborales fuera de Turquía, lo que dificultaba mantener una relación a distancia. Hande en esos momentos estaba consolidando su carrera en el modelaje y explorando oportunidades en el extranjero, mientras que Kerem continuaba con sus proyectos en Turquía y empezaba a recibir ofertas en Europa. Las agendas se cruzaban cada vez menos, las llamadas y videollamadas se espaciaban, y la distancia física se traducía, inevitablemente, en distancia emocional. Otros apuntaban a que la fama y la atención mediática habían sido demasiado para ellos. La presión de estar siempre bajo la lupa, de tener que justificar cada movimiento, habría desgastado la relación. Cada salida, cada encuentro, cada publicación en redes sociales era analizada y juzgada por millones de personas. La privacidad se convertía en un lujo inalcanzable y la espontaneidad en una rareza. La sombra de la especulación y los rumores era constante y el peso de la fama, en ocasiones, resultaba insoportable. También se habló de terceros. Rumores infundados o no,
circulaban sobre supuestas infidelidades. Nombres de otras celebridades fueron mencionados, lo que generó aún más polémica y tensión. Se mencionaron nombres de actrices y actores con los que Ande y Kerem habían trabajado, y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre supuestas relaciones ocultas. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas, y la mayoría de estos rumores carecían de fundamento. Pero como siempre, la verdad, esa verdad que tanto anhelamos conocer, era esquiva. Las fuentes cercanas a la pareja y los propios protagonistas mantenían un hermetismo absoluto, lo que alimentaba aún más la curiosidad y la especulación. El silencio, en este caso, era tan ensordecedor como las acusaciones más escandalosas. Y hablando de la verdad, ¿qué dijeron Ande y Kerem al respecto? Bueno, como era de esperarse, ambos se mantuvieron discretos. No dieron entrevistas explosivas, no publicaron comunicados llenos de drama. Optaron por la elegancia y el respeto. Ande, a través de sus redes sociales, se limitó a publicar mensajes genéricos sobre el amor propio, la superación personal y la importancia de seguir adelante. Imágenes de ella disfrutando de sus viajes, de su trabajo, de su compañía. Un mensaje claro: estoy bien, estoy feliz y sigo adelante con mi vida. Sus publicaciones eran un reflejo de su fortaleza y su determinación. Imágenes de ella en sesiones de fotos, en eventos de moda, en momentos de ocio y relajación, demostraban que a pesar de la tristeza, la vida continuaba. Kerem, por su parte, también se mantuvo en la misma línea. Publicaciones sobre sus proyectos, sobre su familia, sobre su pasión por el arte y el deporte. Evidentemente no quería dramatizar la situación ni alimentar más rumores. Sus publicaciones eran un reflejo de su personalidad, reservada, enfocada en su trabajo y sus pasiones. Imágenes de él en el set de filmación practicando deportes o simplemente compartiendo momentos con su familia, transmitían un mensaje de tranquilidad y estabilidad. Esta discreción, en cierto modo, fue admirable. Demostró madurez y respeto por su relación y por sus fans. Evitaron el drama, las acusaciones y las polémicas. Prefirieron mantener la privacidad y proteger la intimidad de su relación. La forma en que manejaron la situación, con elegancia y respeto, fue un ejemplo para muchas parejas de celebridades. Pero, por otro lado, también dejó un vacío. La falta de información generó aún más especulaciones y rumores, alimentando la curiosidad insaciable de los medios y del público. La ausencia de explicaciones concretas generó una sensación de insatisfacción en los fans, que anhelaban respuestas y una mayor comprensión de lo sucedido. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Ande continuó cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Participó en nuevos proyectos, protagonizó campañas publicitarias y se convirtió en un referente de estilo. Su belleza y su talento la llevaron a conquistar el mundo de la moda, trabajando con marcas internacionales y protagonizando portadas de revistas de prestigio. Su presencia en eventos de moda y su estilo impecable la convirtieron en un icono. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, explorando nuevas facetas de su carrera y buscando nuevos retos. Continuó protagonizando películas y series de televisión, y amplió su horizonte profesional. Su pasión por el arte y el deporte lo llevaron a incursionar en nuevos proyectos y a explorar nuevas formas de expresión. Demostró su versatilidad y su capacidad de reinventarse, y continuó siendo uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. El tiempo pasó y cada uno rehizo su vida. Ande fue vista con otros hombres, aunque nunca confirmó ninguna relación seria. Los medios especulaban sobre sus posibles parejas, pero ella siempre mantuvo su privacidad y se enfocó en su trabajo. Sus fans la apoyaban y celebraban sus éxitos, respetando su decisión de mantener su vida personal fuera del foco mediático. Kerem también tuvo algunos romances, pero ninguno que llegara a consolidarse. Al igual que Ande, Kerem mantenía una actitud discreta y reservada, y prefería no exponer su vida sentimental al escrutinio público. Sus fans, aunque curiosos, respetaban su privacidad y admiraban su profesionalismo. Y aunque el tiempo cura las heridas, la pregunta que muchos se hacían era: ¿habría una reconciliación? ¿Podrían Ande y Kerem, en algún momento, volver a estar juntos? La respuesta hasta el día de hoy sigue siendo incierta. Los fans, por supuesto, no pierden la esperanza. Cada vez que se cruzan en algún evento, cada vez que coinciden en algún lugar, las redes sociales enloquecen.
Las fotos, los vídeos, los rumores sobre una posible reconciliación vuelven a surgir. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada contacto casual, en busca de una señal, de un indicio de que el amor podría renacer. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales. Tienen derecho a su privacidad, a su felicidad, a rehacer sus vidas como mejor les parezca. Y aunque nos encante el chisme, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. En resumen, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue un shock, un evento que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Nos enseñó una vez más que el amor y la fama son dos ingredientes que a veces no logran mezclarse a la perfección. Nos recordó que la vida de las celebridades, aunque glamorosa y aparentemente perfecta, también está llena de desafíos, presiones y dificultades. Y por si fuera poco, quiero compartir con ustedes algunas curiosidades y detalles adicionales que han surgido con el tiempo. ¿Sabían que, después de la ruptura, se filtraron algunos mensajes de Hande y Kerem? No eran mensajes reveladores o llenos de drama, sino mensajes amistosos, de cariño, donde se deseaban lo mejor mutuamente. Esto demuestra una vez más la madurez y el respeto que se tenían. Estos mensajes, filtrados a través de fuentes no oficiales, revelaban una relación de amistad y respeto mutuo, a pesar de la ruptura. Demostraban que aunque el amor romántico había llegado a su fin, el cariño y la admiración perduraban. También se ha hablado mucho sobre las razones detrás de la ruptura. Algunos aseguran que la incompatibilidad de agendas fue un factor clave. Hande en ese momento estaba enfocada en su carrera internacional, mientras que Kerem seguía priorizando sus proyectos en Turquía. La distancia, la falta de tiempo y la presión de la fama habrían hecho mella en la relación. Las agendas apretadas y los compromisos laborales hacían difícil mantener una relación a distancia, y la presión mediática constante dificultaba la comunicación y la intimidad. Además, hay rumores sobre la influencia de terceros, aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente. Se dice que algunos amigos y familiares de Hande no estaban de acuerdo con la relación, lo que habría generado tensiones y desacuerdos. Las opiniones externas, aunque a menudo bien intencionadas, pueden influir en una relación y generar conflictos. En este caso se rumoreaba que ciertos familiares y amigos de Hande no aprobaban la relación con Kerem, lo que habría generado fricciones y desacuerdos internos. Y para terminar, una reflexión. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, a veces, es efímero. Que las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde afuera, pueden ser complicadas y dolorosas. Y que a pesar de todo, lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias y buscar la felicidad. La vida nos presenta desafíos y obstáculos, y las relaciones amorosas no son una excepción. A veces el amor no es suficiente y las circunstancias, las presiones y las incompatibilidades pueden llevar al final de una relación. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir buscando la felicidad. Y bien, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito, que les haya gustado esta inmersión en la historia de Hande y Kerem. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por acompañarme, por compartir este espacio donde nos divertimos, nos informamos y nos mantenemos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Ahora les pregunto, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de dejar un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la farándula nos acompañe. Hasta la próxima.